Para convertirte en una persona inquebrantable, no necesitas controlar al mundo, necesitas aprender a controlar tu mente. Esa es la diferencia entre quienes se derrumban ante cada problema y quienes mantienen la calma, incluso en los momentos más difíciles. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no son derrotadas por las circunstancias, sino por sus propios pensamientos. Una crítica los persigue durante días, una decepción los paraliza durante meses, y un miedo imaginario les roba años enteros de su vida. Y si no aprendes a gobernar tu mente, terminarás viviendo reaccionando a todo lo que sucede a tu alrededor. Tal vez te ha pasado. Sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces. Tomas decisiones impulsivas que luego lamentas. Te preocupas por cosas que ni siquiera han ocurrido. Te afecta demasiado la opinión de los demás o sientes que hay una batalla constante dentro de tu cabeza que nunca se detiene. Si es así, este video puede marcar un antes y un después para ti. Porque las lecciones que estás a punto de descubrir han ayudado durante siglos a emperadores, líderes y personas comunes a desarrollar una fortaleza mental capaz de resistir cualquier tormenta. Y créeme, no es casualidad que estés viendo este video hoy. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la frase "Yo gobierno mi mente". Hazlo como un compromiso contigo mismo, como una declaración de la persona en la que quieres convertirte. Y si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora mismo, porque cada video está diseñado para ayudarte a desarrollar más disciplina, claridad, autocontrol y fortaleza interior en una época donde la mayoría vive distraída y dominada por sus emociones. Y una última cosa, si mientras escuchas este mensaje piensas en alguien que necesita recuperar el control de su vida, comparte este video con esa persona. Tal vez estas enseñanzas lleguen justo cuando más las necesita. Además, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda enormemente a seguir creando videos como este. Gracias por estar aquí. Ahora prepárate, porque las próximas lecciones pueden cambiar para siempre la forma en que enfrentas los problemas, las emociones y los desafíos de la vida. Lección 1. No creas todo lo que piensas. La mayoría de las personas vive creyendo que todo lo que pasa por su mente es verdad. Si piensan que van a fracasar, se convencen de que fracasarán. Si creen que alguien lo rechaza, lo dan por hecho. Si imaginan un problema, comienzan a sufrir como si ya estuviera ocurriendo. Sin embargo, Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. En otras palabras, muchas veces no sufrimos por la realidad, sino por la historia que nuestra mente construye sobre ella. Piensa en cuántas preocupaciones han ocupado tu mente durante días o semanas y nunca llegaron a suceder. Un mensaje sin responder, una crítica, una incertidumbre sobre el futuro o una conversación pendiente pueden convertirse en enormes cargas cuando dejamos que la imaginación tome el control. Nuestro cerebro está diseñado para detectar posibles amenazas, pero no siempre distingue entre un peligro real y uno imaginario. Por eso muchas personas viven atrapadas en el miedo, la ansiedad y la inseguridad, luchando contra escenarios que existen únicamente en sus pensamientos. Las personas mentalmente fuertes entienden algo que los demás pasan por alto. Un pensamiento no es una verdad, es solo un pensamiento. Antes de aceptar cualquier idea negativa, la observan, la cuestionan y buscan pruebas reales. Esa simple diferencia les permite mantener la calma donde otros pierden el control. Porque el primer paso para dominar tu mente no es eliminar los pensamientos negativos, sino dejar de obedecerlos automáticamente.
¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas decisiones has tomado basándote en miedos que nunca se hicieron realidad? Lección 2. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tarde o temprano, todos experimentamos dolor. Perder a alguien que amamos, enfrentar un fracaso, atravesar una decepción o ver cómo las cosas no salen como esperábamos forma parte de la vida. Ninguna filosofía seria promete eliminar esas experiencias. Los estoicos nunca dijeron que debías ser indiferente al dolor. Lo que enseñaban era algo mucho más poderoso. Aunque no siempre puedes evitar el dolor, sí puedes decidir cuánto tiempo permitirás que controle tu vida. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y basta observar nuestra propia experiencia para comprobarlo. Un problema ocurre una sola vez, pero nuestra mente lo revive cientos de veces. Repetimos conversaciones, imaginamos escenarios diferentes y nos preguntamos constantemente qué habría pasado si hubiéramos actuado de otra manera. El acontecimiento ya terminó, pero seguimos alimentándolo con nuestros pensamientos. Así, el dolor natural se transforma en un sufrimiento prolongado que nosotros mismos mantenemos vivo. Las personas inquebrantables entienden que aceptar una situación no significa aprobarla ni disfrutarla. Significa reconocer que ya ocurrió y que resistirse a la realidad solo añade más sufrimiento. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, recuperas la energía necesaria para concentrarte en lo que sí depende de ti. Y aquí aparece una pregunta importante. Cuando atraviesas una dificultad, ¿estás enfrentando el dolor real o estás sufriendo por las historias que tu mente sigue creando alrededor de él? Lección 3. Entre el estímulo y tu respuesta existe tu poder. La mayoría de las personas vive reaccionando. Alguien las critica y responden con ira. Algo sale mal y se desesperan, reciben una mala noticia y permiten que esa emoción controle el resto de su día. Actúan como si cada situación tuviera el poder de decidir cómo deben sentirse. Sin embargo, los estoicos comprendieron una verdad fundamental. Entre lo que sucede y la forma en que respondes existe un espacio, y en ese espacio se encuentra tu verdadera libertad. Marco Aurelio practicó esta idea durante toda su vida. Entendía que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar su reacción ante ellas. Cuando alguien te provoca, tu primer impulso suele ser automático. Es una reacción emocional que aparece sin pedir permiso, pero no estás obligado a obedecerla. La persona fuerte no es la que nunca siente enojo, miedo o frustración. Es la que aprende a hacer una pausa antes de actuar y decide conscientemente cuál será su respuesta. Cada vez que reaccionas impulsivamente, entregas tu poder a las circunstancias. Cada vez que haces una pausa y eliges cómo actuar, fortaleces tu dominio sobre ti mismo. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero con el tiempo determina la calidad de tu carácter y de tu vida. Porque una mente inquebrantable no se construye controlando el mundo exterior, sino aprendiendo a controlar lo que ocurre en esos segundos decisivos entre el estímulo y tu respuesta. ¿Cuántos problemas de tu vida podrían haberse evitado si hubieras esperado unos segundos antes de reaccionar? Lección 4. No puedes controlar los eventos, solo tu respuesta. Una de las razones por las que tantas personas viven frustradas es porque intentan controlar cosas que nunca estuvieron bajo su control. Quieren que los demás actúen como ellas esperan, que las circunstancias siempre sean favorables y que la vida siga exactamente los planes que han imaginado. Pero la realidad no funciona así. Siempre habrá imprevistos, cambios, pérdidas y situaciones que escaparán de tus deseos.
Cuanto más te aferres a controlar lo incontrolable, más ansiedad, enojo y decepción experimentarás. Epicteto enseñaba que la clave de la tranquilidad consiste en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No depende de ti lo que otros piensen, lo que otros digan o las decisiones que otras personas tomen. Tampoco depende de ti el pasado, la economía o gran parte de las circunstancias externas. Lo que sí depende de ti son tus decisiones, tus acciones, tus valores y la manera en que eliges responder ante cada situación. Cuando comprendes esta diferencia, dejas de desperdiciar energía en batallas imposibles de ganar. Las personas inquebrantables no tienen una vida libre de problemas. La diferencia es que no permiten que su paz dependa de factores externos. Mientras otros se desesperan intentando controlar el mundo, ellas se concentran en gobernarse a sí mismas. Y cuanto más desarrollan esta habilidad, más fuertes, serenas y libres se vuelven, porque el verdadero poder no consiste en controlar todo lo que sucede, sino en mantener el control de ti mismo cuando las cosas no suceden como esperabas. ¿Cuánto de tu estrés actual proviene de intentar controlar algo que nunca dependió realmente de ti? Lección 5. Tu mente se entrena como un músculo. Muchas personas admiran la fortaleza mental de otros, pero olvidan algo fundamental. Nadie nace con una mente disciplinada. La serenidad, la paciencia, el autocontrol y la resiliencia no aparecen de la noche a la mañana. Se desarrollan a través de la práctica constante. Del mismo modo que un músculo se fortalece mediante el entrenamiento repetido, la mente también cambia y se fortalece cada vez que eliges actuar con disciplina en lugar de seguir tus impulsos. El problema es que la mayoría quiere resultados sin entrenamiento. Quieren controlar sus emociones sin haber trabajado nunca en ellas. Quieren mantener la calma bajo presión sin haber aprendido a gestionar pequeños momentos de incomodidad en su vida diaria. Sin embargo, cada vez que eliges levantarte cuando no tienes ganas, terminar una tarea cuando preferirías abandonarla o mantener la calma cuando podrías reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo tu carácter. Son esas pequeñas victorias invisibles las que construyen una mente capaz de resistir grandes desafíos. La ciencia moderna ha demostrado que el cerebro posee una enorme capacidad de adaptación, conocida como neuroplasticidad. Esto significa que cada acción repetida fortalece determinadas conexiones neuronales y convierte ciertos comportamientos en hábitos. En otras palabras, te conviertes en aquello que practicas todos los días. Si practicas la disciplina, te vuelves disciplinado. Si practicas el autocontrol, te vuelves más fuerte mentalmente. Por eso, la pregunta no es si tienes una mente fuerte hoy, sino qué estás entrenando cada día con tus decisiones. ¿Tus hábitos están fortaleciendo tu mente o la están debilitando? Lección 6. Deja de necesitar la aprobación de los demás. Una de las cadenas más pesadas que puede cargar una persona es la necesidad constante de ser aceptada por los demás. Muchas personas toman decisiones, cambian su comportamiento e incluso renuncian a sus propios sueños por miedo a ser criticadas o rechazadas. Viven pendientes de las opiniones ajenas, buscando validación en cada paso que dan. El problema es que cuando tu felicidad depende de la aprobación de otros, entregas el control de tu vida a personas que ni siquiera están pensando en ti tanto como imaginas. Marco Aurelio recordaba constantemente que la opinión de los demás no define nuestro valor. Sin embargo, la mayoría vive atrapada intentando impresionar a personas que cambian de opinión continuamente. Hoy te elogian y mañana te critican. Hoy están de acuerdo contigo y mañana no. Si construyes tu autoestima sobre algo tan inestable, vivirás en una montaña rusa emocional. La verdadera confianza no nace cuando todos te aprueban,
sino cuando aprendes a actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando otros no lo entienden. Las personas inquebrantables comprenden que nunca podrán agradarle a todo el mundo y dejan de intentarlo. En lugar de preguntarse constantemente qué pensarán los demás, se preguntan si están actuando de acuerdo con sus valores. Esa pequeña diferencia cambia por completo la forma de vivir, porque cuando dejas de buscar validación externa, descubres una libertad que muy pocas personas llegan a experimentar. Y entonces surge una pregunta importante. Si dejaras de preocuparte por la opinión de los demás, ¿qué harías de manera diferente a partir de hoy? Lección 7. Anticipa las dificultades antes de que lleguen. La mayoría de las personas espera que todo salga bien. Comienzan proyectos imaginando únicamente el éxito. Inician relaciones pensando que nunca habrá conflictos y enfrentan cada día como si los problemas fueran algo excepcional. Por eso, cuando aparecen los obstáculos inevitables de la vida, se sienten sorprendidas, frustradas y derrotadas. Los estoicos, en cambio, adoptaban una perspectiva completamente diferente. Sabían que las dificultades llegarían tarde o temprano, y precisamente por eso se preparaban mentalmente para ellas. Esta práctica era conocida como premeditatio malorum, o la premeditación de los males. No consistía en vivir con miedo ni esperar lo peor constantemente. Consistía en reconocer que los contratiempos forman parte natural de la existencia. Antes de emprender cualquier acción importante, los estoicos se preguntaban qué podía salir mal y cómo responderían si eso ocurría. De esta manera, cuando aparecía una dificultad, no reaccionaban con desesperación porque ya habían considerado esa posibilidad y estaban preparados para enfrentarla con serenidad. Las personas inquebrantables no construyen su confianza sobre la idea de que todo saldrá perfecto. Construyen su confianza sobre la certeza de que podrán adaptarse cuando las cosas no salgan como esperaban. Esa es una diferencia enorme. Cuando anticipas los obstáculos, reduces el impacto emocional que tienen sobre ti y fortaleces tu capacidad de respuesta. Porque la fortaleza mental no consiste en esperar una vida sin problemas, sino en estar preparado para seguir avanzando cuando esos problemas aparezcan. Si supieras que mañana enfrentarás un desafío importante, ¿estarías preparándote mentalmente desde hoy o simplemente esperarías que todo saliera bien? Lección 8. Conquista tus impulsos pequeños. Cuando las personas piensan en fortaleza mental, suelen imaginar grandes actos de valentía o momentos extraordinarios de disciplina. Sin embargo, la realidad es mucho más simple. El carácter no se construye en las grandes decisiones que tomas una vez al año, sino en las pequeñas decisiones que tomas todos los días. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del esfuerzo, la distracción en lugar del enfoque o la gratificación inmediata en lugar de lo que realmente te beneficia, estás entrenando a tu mente para ser más débil. Y lo más peligroso es que estas elecciones suelen parecer insignificantes en el momento. La disciplina no se pierde de golpe. Se erosiona lentamente a través de pequeñas concesiones diarias. Unos minutos más en la cama, una tarea que decides posponer, una meta que dejas para mañana o una excusa que aceptas sin cuestionarla. Ninguna de estas acciones parece importante por sí sola, pero juntas terminan moldeando tu identidad. Con el tiempo, te conviertes en la suma de los hábitos que repites. Por eso los estoicos prestaban tanta atención a las acciones cotidianas. Entendían que quien no puede gobernarse en las pequeñas cosas difícilmente podrá hacerlo cuando enfrente desafíos mayores. Las personas inquebrantables desarrollan la capacidad de decirse a sí mismas lo que necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar.
Aprenden a actuar incluso cuando no tienen motivación, porque saben que la verdadera libertad nace del dominio propio. Cada pequeño impulso que controlas fortalece tu carácter y cada pequeña victoria sobre ti mismo te prepara para desafíos más grandes. Porque al final, una mente fuerte no se construye venciendo grandes batallas ocasionales, sino ganando silenciosamente las pequeñas batallas que nadie ve. Si observaras tus decisiones diarias durante una semana, dirías que están fortaleciendo tu disciplina o debilitándola poco a poco. Lección 9. Usa la adversidad como entrenamiento. La mayoría de las personas ve los problemas como algo que arruina sus planes. Cada dificultad es interpretada como una señal de que algo va mal, como un obstáculo que debería desaparecer cuanto antes. Pero los estoicos desarrollaron una perspectiva completamente distinta. Entendieron que los desafíos no son interrupciones del camino, sino parte del camino. Cada obstáculo contiene una oportunidad para desarrollar paciencia, fortaleza, disciplina o sabiduría. Y cuanto antes comprendas esto, antes dejarás de sentirte víctima de las circunstancias. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas del estoicismo. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea cambia por completo la forma de enfrentar la adversidad. Una crítica puede ayudarte a mejorar. Un fracaso puede enseñarte algo que el éxito jamás habría podido enseñarte. Una pérdida puede revelar una fortaleza interior que ni siquiera sabías que poseías. Los acontecimientos difíciles no determinan quién eres, revelan quién eres y te dan la oportunidad de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Las personas inquebrantables no preguntan constantemente ¿por qué me está pasando esto? En cambio, se preguntan ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia transforma los problemas en entrenamiento y el sufrimiento en crecimiento. No significa disfrutar las dificultades ni fingir que no duelen. Significa decidir que ningún obstáculo tendrá la última palabra sobre tu vida. Porque cuando aprendes a utilizar la adversidad como una herramienta de fortalecimiento, descubres que aquello que parecía destinado a detenerte puede convertirse exactamente en lo que te impulsa hacia adelante. Si miras hacia atrás en tu vida, ¿cuál fue una dificultad que terminó haciéndote más fuerte de lo que imaginabas? Lección 10. Recuerda que tu tiempo es limitado. Existe una verdad que todos conocen, pero que muy pocos recuerdan mientras viven. Tu tiempo es limitado. Algún día llegará el último amanecer que verás, la última conversación que tendrás con una persona querida y la última oportunidad para hacer muchas de las cosas que hoy sigues posponiendo. Puede parecer una idea incómoda, pero los estoicos no reflexionaban sobre la muerte para vivir con miedo, lo hacían para despertar. Entendían que cuando olvidamos que nuestra vida tiene un final, comenzamos a desperdiciarla en preocupaciones insignificantes, distracciones constantes y conflictos que no merecen nuestra energía. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y basta observar la vida moderna para comprobarlo. Pasamos horas preocupándonos por la opinión de los demás, reviviendo errores del pasado o esperando el momento perfecto para comenzar a vivir como realmente queremos. Actuamos como si el tiempo fuera infinito, cuando en realidad es el recurso más valioso que poseemos. El dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden regresar, pero cada día que pasa desaparece para siempre. Las personas inquebrantables utilizan la conciencia de la muerte como una fuente de claridad. Cuando recuerdan que su tiempo es limitado, dejan de posponer lo importante, valoran más a las personas que aman y se concentran en aquello que realmente tiene significado.
Comprenden que la vida no se mide por los años que pasan, sino por la forma en que deciden vivirlos. Porque cuando entiendes que cada día es un regalo que no está garantizado, comienzas a actuar con más intención, más gratitud y más valentía. Y ahora quiero que reflexiones profundamente sobre algo. Si supieras que te queda un solo año de vida, ¿seguirías viviendo exactamente como lo haces hoy? Conclusión. Después de escuchar estas 10 lecciones, quizás te hayas dado cuenta de algo importante. La verdadera batalla de tu vida nunca ha sido contra las circunstancias, contra otras personas o contra los problemas que aparecen en tu camino. La batalla siempre ha estado dentro de ti, en la forma en que interpretas lo que sucede, en cómo reaccionas ante la adversidad, en los pensamientos que decides alimentar y en los hábitos que repites cada día. Porque al final no son los acontecimientos los que determinan tu destino, sino el dominio que tienes sobre tu propia mente. La mayoría de las personas pasará años intentando cambiar aquello que no puede controlar. Se frustrarán por las opiniones ajenas, por los errores del pasado, por situaciones que jamás dependerán de ellas. Pero quienes aplican estas enseñanzas descubren una verdad liberadora. La paz no aparece cuando el mundo deja de ser caótico, aparece cuando desarrollas la capacidad de permanecer firme en medio del caos. Ese es el verdadero poder del estoicismo. No promete una vida sin dificultades, sino la fortaleza necesaria para atravesarlas sin perderte a ti mismo. A partir de hoy, cada pensamiento que cuestiones, cada impulso que controles, cada obstáculo que transformes en aprendizaje y cada momento en el que elijas actuar con disciplina en lugar de reaccionar emocionalmente, será un paso más hacia una versión más fuerte de ti. No necesitas cambiar tu vida completa de un día para otro, solo necesitas comenzar. Porque una mente inquebrantable no se construye en un instante, se construye decisión tras decisión, día tras día. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la frase: "Nada controla mi mente excepto yo". Quiero saber cuántas personas están listas para asumir esa responsabilidad. Si este video te aportó valor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Y si conoces a alguien que esté atravesando una etapa difícil, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuándo una idea puede llegar en el momento exacto y cambiar una vida. Gracias por acompañarnos hasta el final y recuerda, cuando aprendes a gobernar tu mente, descubres una libertad que nadie puede quitarte. Déjame decirte algo desde el principio. No es casualidad que estés viendo este video justo hoy. Probablemente llevas un tiempo sintiendo que trabajas duro, que lo intentas, que haces lo correcto, y aún así avanzas en círculos, mientras otros, con menos esfuerzo aparente, parecen avanzar en línea recta. Pues ese 1% de personas que viven en otra frecuencia, con calma, con dinero que parece encontrarlas a ellas, no nacieron con una suerte distinta a la tuya. Tienen algo mucho más incómodo de aceptar, porque significa que tú también podrías tenerlo. Tienen menos ruido en la cabeza, y ese silencio, ese control, no es un don, se entrena. Lo más fuerte es que las reglas de ese juego no las inventó ningún coach moderno. Las escribieron un emperador que gobernaba el imperio más poderoso de la tierra, un esclavo que se volvió uno de los hombres más libres de la historia, y un hombre tan rico que su fortuna avergonzaría a muchas de hoy. 3 vidas opuestas, una misma conclusión. La abundancia no llega a quien más la desea, llega a quien deja de ser esclavo de sus propios impulsos. Eso es el estoicismo de verdad. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que llevas años dejando pasar oportunidades que estaban frente a ti, solo porque tu mente estaba ocupada en el lugar equivocado. Antes de seguir, te pido un segundo.
porque esto nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Suscríbete al canal si quieres entrenar esa mente del 1% conmigo y déjame abajo en los comentarios la frase "Yo elijo el 1%", para saber que vas en serio y que vas a aplicar lo que viene. De verdad, cada comentario y cada suscripción empuja este proyecto más de lo que imaginas. Y si conoces a alguien que está trabajando durísimo, pero sigue atrapado en círculos, comparte este video con esa persona. Puede que sea justo lo que necesitaba escuchar hoy. Ahora sí, quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a mostrarte capítulo por capítulo cómo el estoicismo construye esa ventaja del 1%, con principios que vas a poder usar hoy mismo. No vas a salir con frases bonitas, vas a salir con una forma distinta de ver tu dinero, tu tiempo y tu mente. Y si aplicas, aunque sea la mitad de lo que viene, te aseguro que dentro de un año vas a mirar atrás y vas a entender que todo empezó a cambiar justo aquí. Capítulo 1. La dicotomía del control. Imagina por un momento toda la energía mental que gastas en un solo día. Te enojas en el tráfico, te frustras por un mensaje que no llega, te angustias por lo que opinó alguien que ni siquiera te importa, te preocupas por cosas que quizá nunca pasen. Ahora piensa en cuántas de esas cosas dependían realmente de ti. Casi ninguna. Y ahí está la fuga más grande de tu vida, la que nadie te enseñó a tapar. Epicteto, que nació esclavo y terminó siendo maestro de hombres libres, lo resumió en una sola idea brutal. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y toda nuestra paz, todo nuestro poder, vive en saber distinguirlas. Lo que depende de ti es tu juicio, tu esfuerzo, tu respuesta. Lo demás, el resultado, la opinión ajena, el pasado, no es tuyo. Y pelear contra eso es como gritarle a la lluvia. Y esto no es solo filosofía bonita, tiene respaldo. En 1966, el psicólogo Julian Rotter midió algo que llamó locus de control. La diferencia entre la gente que cree que su vida la mueven sus propias decisiones y la que cree que todo se lo hace el destino, la suerte o los demás. El resultado, las personas con un locus de control interno, las que se enfocan en lo que sí pueden mover, tienden a tener mejor salud, mayor ingreso y más logros a largo plazo. Epicteto te lo dijo hace casi 2000 años, gratis y sin estudios. El 1% no controla más cosas que tú, simplemente dejó de desangrarse en las que no puede controlar y volcó toda esa energía en las que sí. Porque esa es la verdad incómoda. La mayoría vive reaccionando a un mundo que no controla y por eso se siente impotente, cansada y sin avanzar. El estoico hace lo contrario. Toma toda esa fuerza que otros desperdician en quejarse y la concentra en lo único que de verdad le pertenece, su próxima decisión. Y cuando vives así, dejas de ser una hoja en el viento y te conviertes en alguien que dirige. Así que quiero que pienses en algo antes de seguir y de verdad respóndelo en tu mente. ¿Cuánta de la energía que gastaste hoy se fue en cosas que jamás estuvieron en tus manos? Esa respuesta, créeme, es el primer paso de la ventaja del 1%. Capítulo 2. La mente que no reacciona. Aquí va una verdad que cambia vidas. Entre lo que te pasa y lo que haces al respecto existe un espacio. Es pequeño, dura una fracción de segundo, pero en ese espacio vive toda tu libertad. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Alguien los provoca y explotan. Llega una mala noticia y se hunden. Ven algo que quieren y lo compran sin pensar. Viven en piloto automático, encadenados a cada estímulo, como si alguien más tuviera el control remoto de su estado de ánimo. El estoico, en cambio, aprende a habitar ese espacio. No es que no sienta, siente igual que tú, pero antes de responder, se detiene un instante y elige. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo,
se recordaba a sí mismo cada mañana que iba a cruzarse con gente difícil, no para odiarla, sino para no dejar que le robara la paz. Y la ciencia le da la razón de una forma preciosa. El psicólogo James Gross estudió durante años algo llamado reevaluación cognitiva, que es básicamente reinterpretar una situación antes de que la emoción te arrastre. ¿Y sabes qué encontró? Que las personas que reinterpretan en lugar de reprimir literalmente reducen su activación emocional, manejan mejor el estrés y toman mejores decisiones. No se tragan la rabia, la transforman antes de que nazca. Eso es exactamente lo que hacían los estoicos. No aguantaban la emoción apretando los dientes, le cambiaban el significado. El que te cerró el paso en el tráfico no te faltó al respeto a ti, simplemente va apurado. El comentario que te dolió dice más de quien lo hizo que de ti. Y aquí está la conexión con la abundancia, que casi nadie ve. Las grandes oportunidades y las grandes pérdidas casi siempre llegan en momentos de emoción intensa. La persona que reacciona vende en pánico, responde con rabia, firma desde el miedo, gasta desde la ansiedad. La persona que domina ese espacio decide con la cabeza fría justo cuando los demás pierden la suya. Y ahí, en ese instante, es donde se ganan o se pierden los años. Quien controla su reacción, controla su destino. Así que dime una cosa y piénsalo con honestidad. ¿Cuál fue la última decisión importante que tomaste desde la emoción y no desde la calma? ¿Y qué te costó realmente? Capítulo 3. El deseo entrenado. Vamos a hablar de algo que la publicidad no quiere que entiendas. La mayoría de lo que deseas no lo deseas tú. Te lo enseñaron a desear. Vives rodeado de mensajes diseñados por mentes brillantes para que sientas que te falta algo, que necesitas lo nuevo, lo más grande, lo que tiene el vecino, y así pasan los años. Trabajas para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no te importa, con dinero que no tienes. Los estoicos vieron esta trampa hace 2000 años. Séneca recomendaba algo que suena raro pero es poderosísimo. Practicar la incomodidad voluntaria, comer sencillo a propósito unos días, pasar un poco de frío, vivir como pobre por momentos, no por castigo, sino para descubrir una verdad liberadora, que necesitas muchísimo menos de lo que crees para estar bien. Y el día que dejas de necesitar tanto, te vuelves casi imposible de manipular. Y aquí entra uno de los experimentos más famosos de la psicología. En los años 60, Walter Mischel sentó a unos niños frente a un malvavisco y les dijo que si esperaban sin comerlo, recibirían 2. Años después, los que habían sabido esperar tendían a tener mejores resultados en la vida. Esa capacidad de aguantar el impulso para ganar algo mayor después tiene nombre, gratificación diferida, y es básicamente el músculo del estoico. Pero seamos honestos, porque la ciencia avanzó. En 2018, Watts y su equipo repitieron el estudio y mostraron que el entorno del niño pesaba tanto como su fuerza de voluntad. ¿Y sabes qué es esa la mejor noticia? Que si el entorno influye tanto, entonces puedes diseñar tu entorno a tu favor, quitando de tu vista las tentaciones que te roban antes de siquiera pensarlas. Porque al final, la abundancia no se construye con lo que ganas, se construye con lo que logras no desear. El que controla su deseo guarda mientras otros gastan, espera mientras otros se desesperan y elige mientras otros solo obedecen a su impulso. No se trata de vivir privándote de todo, se trata de que tú mandes sobre tus deseos y no ellos sobre ti. Esa es una forma de riqueza que ningún sueldo te puede dar. Así que quiero que te hagas esta pregunta sin mentirte. ¿Cuál es ese deseo que crees que es tuyo, pero que en realidad solo aparece cuando lo ves en alguien más? Capítulo 4. El tiempo, tu verdadera moneda. Quiero que entiendas algo que la mayoría solo comprende cuando ya es demasiado tarde.
El dinero perdido se recupera, el tiempo perdido jamás. Puedes quebrar y volver a levantarte. Puedes perder una casa y comprar otra, pero el martes que desperdiciaste no vuelve nunca. Y aún así, lo regalamos como si fuera infinito. Séneca escribió un texto entero sobre esto, sobre la brevedad de la vida, y su golpe es demoledor. No es que la vida sea corta, decía, es que nosotros la hacemos corta desperdiciándola. Nos quejamos de que el tiempo no alcanza mientras lo tiramos en distracciones, en discusiones inútiles, en pantallas que nos vacían. Cuidamos el dinero con avaricia, pero somos increíblemente generosos con lo único que no podemos recuperar. Piénsalo con números un segundo porque asusta. Si pasas 3 horas al día en distracciones que no eliges, que no disfrutas de verdad y que no te llevan a ningún lado, esos son más de 1000 horas al año, casi mes y medio de vida despierta tirado a la basura. Cada año. Y nadie te lo cobra de golpe, te lo roban en pedacitos tan pequeños que ni lo sientes, 5 minutos aquí, media hora allá, hasta que un día miras atrás y te preguntas a dónde se fue todo. El 1% entiende esto en lo más profundo y por eso protege su tiempo con la misma ferocidad con la que otros protegen su cartera. Dicen que no a casi todo para poder decir que sí a lo que de verdad importa. Y aquí está la conexión con la abundancia que casi nadie hace. La gente próspera no es la que tiene más tiempo, es la que decide mejor en qué lo invierte. Mientras unos matan las horas, otros las siembran en aprender, en construir, en crear algo que siga dando frutos cuando ellos descansen. El tiempo es el suelo donde crece todo lo demás, y tú decides si lo siembras o lo dejas seco. Así que sé brutalmente honesto contigo mismo ahora mismo. Si tu tiempo fuera dinero y vieras tu estado de cuenta de ayer, ¿estarías orgulloso de cómo lo gastaste o te darías cuenta de que estás más quebrado de lo que pensabas? Capítulo 5. El obstáculo como camino. Déjame adivinar. Ahora mismo tienes un problema en tu vida que sientes como una pared, algo que te detiene, que te frustra, que usas para explicar por qué todavía no estás donde quieres estar. Todos lo tenemos. La diferencia entre el 1% y el resto no es que ellos tengan menos obstáculos. Créeme que no. Es lo que hacen con ellos. La mayoría ve el obstáculo y se queja, se paraliza, busca culpables. El estoico ve el mismo obstáculo y pregunta algo distinto. ¿Qué virtud me está pidiendo esto que desarrolle? Marco Aurelio lo escribió de una forma que todavía hoy estremece. Aquello que se interpone en el camino se convierte en el camino. Lo que te estorba no es el desvío, es la ruta. El problema que maldices puede ser, literalmente, la puerta que estabas buscando. Los estoicos tenían un concepto hermoso para esto, el amor fati, que significa amar tu destino, no resignarte a él, sino abrazar incluso lo difícil como combustible. No porque el dolor sea bueno, sino porque dentro de cada dificultad hay una lección, una fuerza o una oportunidad que solo aparece cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a trabajar con ella. Ryan Holiday construyó todo un libro moderno sobre esto. El obstáculo es el camino, y está lleno de ejemplos de gente que convirtió su peor momento en su mayor ventaja. Emprendedores que quebraron y de esa quiebra sacaron la idea que los hizo grandes. Personas que perdieron todo y descubrieron lo único que de verdad importaba. La queja no cambió nunca nada. La acción lo cambia todo. Y aquí está el punto que quiero que se te quede grabado. La abundancia casi siempre está escondida del otro lado de un problema que la mayoría no quiere enfrentar. Por eso es del 1%, porque pocos están dispuestos a atravesar lo incómodo. Donde otros ven una pared y se van, el estoico ve una puerta y empuja. No espera a que las condiciones sean perfectas, porque sabe que nunca lo serán. Actúa con lo que tiene, donde está. Así que piensa en ese obstáculo que tienes hoy, ese que sientes como el muro más grande.
y respóndete con sinceridad. ¿Y si eso que crees que te detiene fuera exactamente lo que vino a empujarte hacia adelante? Capítulo 6. La riqueza que ya tienes. Quiero contarte algo que rompe por completo la fantasía que nos vendieron. Casi todos vivimos creyendo lo mismo. Cuando tenga más dinero, más cosas, más logros, entonces seré feliz. Trabajamos años persiguiendo ese entonces. Y aquí está el problema, demostrado por la ciencia. Ese entonces se mueve siempre. El psicólogo Brickman estudió a personas que ganaron la lotería, gente que de un día para otro tuvo todo lo que soñaba y descubrió algo perturbador. Unos meses después, no eran más felices que cualquier otra persona. Su cerebro se había acostumbrado a la nueva realidad y ya quería más. Lo llamaron la adaptación hedónica y es como una cinta de correr. Por más que avances, te quedas en el mismo lugar emocional, deseando lo siguiente. Los estoicos entendieron esto sin necesidad de laboratorios. Séneca, siendo riquísimo, decía que no es pobre el que tiene poco, sino el que ansía más. Y Epicteto lo afinó todavía más. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. ¿Te das cuenta del giro? El que necesita poco ya es rico, aunque no tenga casi nada, porque nada le falta. Y el que necesita siempre más, vive pobre por dentro, aunque tenga millones, porque siempre le falta algo. Por eso el estoico empieza al revés que todo el mundo. No persigue la abundancia para luego estar en paz. Cultiva la paz primero, y desde ahí construye, sin la desesperación que arruina las decisiones. Y esto, lejos de quitarte ambición, te la ordena. Cuando dejas de necesitar las cosas para sentirte completo, puedes perseguirlas con cabeza fría, disfrutarlas sin volverte esclavo de ellas y soltarlas sin derrumbarte si un día se van. Esa es la verdadera ventaja, jugar el juego del dinero desde la abundancia interior y no desde el vacío, porque el que juega desde el vacío siempre pierde, aunque gane. Así que detente un segundo y hazte esta pregunta honesta. Si hoy multiplicaras por 10 todo lo que tienes, ¿de verdad estarías en paz? ¿O ya estarías deseando el siguiente entonces? Capítulo 7. La disciplina compuesta del 1%. Voy a desmontarte un mito que probablemente te ha hecho fracasar muchas veces. La idea de que el cambio tiene que ser grande, dramático, de un día para otro. Esa idea es mentira y peor aún, es paralizante, porque cuando crees que necesitas una transformación enorme y no puedes con ella, simplemente no empiezas. La verdad estoica es mucho más humilde y mucho más poderosa. No te conviertes en alguien excelente con un acto heroico. Te conviertes con pequeños actos repetidos. Marco Aurelio no escribió su obra maestra de golpe. La construyó una nota, una reflexión, un día a la vez. La virtud, para los estoicos, no era un momento, era un hábito. Algo que se forja en lo cotidiano cuando nadie te ve. Y aquí los números son hermosos. Olvídate del mito de los 21 días para crear un hábito. Ese dato salió de una mala interpretación. La investigadora Philippa Lally lo midió de verdad en 2009 y encontró un promedio de 66 días, con gente que tardó más y gente que tardó menos. La lección: el cambio real toma tiempo y por eso casi nadie lo logra, porque abandona antes de que florezca. Ahora piensa en la matemática del 1%, esa que popularizó James Clear. Si mejoras apenas un 1% cada día, eso no se nota mañana, ni la semana que viene, pero al cabo de un año eres casi 40 veces mejor que cuando empezaste. Y si empeoras un 1% diario, terminas casi en cero. La diferencia entre una vida y otra es minúscula cada día y abismal cada año. Por eso el 1% se llama así, no porque sean superdotados, sino porque entendieron que la ventaja se construye en lo pequeño, en lo aburrido, en lo que se repite cuando ya no hay motivación.
Mientras la mayoría busca el golpe de suerte, ellos siembran consistencia, y la consistencia siempre le gana al talento que se rinde. La abundancia no es un evento, es el resultado acumulado de 1000 decisiones diminutas tomadas en la dirección correcta. Así que mírate de frente y respóndete, ese 1% de hoy, esa decisión pequeña que sí está en tus manos ahora mismo. ¿Lo estás sumando o lo estás restando? Capítulo 8. El estoico frente a la abundancia. Quiero cerrar con algo que casi nadie se atreve a decir, porque rompe el cliché del estoico como un monje pobre que renuncia a todo. Falso. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, fue uno de los hombres más ricos de su época y no le veía nada de malo. Su enseñanza no era despreciar el dinero, era no depender de él para tu paz. Lo dijo con una claridad brutal. Tener riqueza está bien, mientras la riqueza no te tenga a ti. Esa es la diferencia entre el que posee dinero y el que es poseído por él. El estoico puede tener mucho y vivir tranquilo, porque sabe que su valor no está en lo que tiene, sino en quién es, y por eso puede perderlo todo sin perderse a sí mismo. Y para lograr esa libertad, los estoicos usaban una práctica que parece oscura, pero es liberadora. La premeditatio malorum, imaginar de antemano que pierdes lo que tienes. No para sufrir, sino para dos cosas. Primero, para valorar de verdad lo que tienes hoy, porque cuando imaginas perderlo, dejas de darlo por sentado y vuelves a sentir gratitud por lo que ya está aquí. Y segundo, para quitarle al miedo su poder, porque el día que aceptas en tu mente que podrías perderlo, dejas de tomar decisiones desde el terror a perderlo, y empiezas a decidir desde la calma. La persona que no le teme a la pérdida negocia mejor, arriesga mejor y vive mejor. Así que la abundancia del estoico no es solo tener más, es tener con sabiduría, usar lo que ganas para construir, para ayudar, para liberarte tiempo, no para encadenarte a mantener una imagen. Es ser la persona tranquila en medio del caos, la que cuando todos pierden la cabeza por dinero, conserva la suya y por eso mismo termina tomando las mejores decisiones. Esa serenidad, créeme, es magnética. La gente quiere trabajar, asociarse e invertir con quien transmite calma y solidez. Y aquí va mi última pregunta para ti antes del cierre. Si mañana lo perdieras todo, pero conservaras tu mente entrenada, tu disciplina y tu paz, ¿de verdad lo habrías perdido todo o seguirías teniendo lo único que de verdad construye la abundancia? Conclusión. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. Ya estás más cerca del 1% de lo que crees, porque la inmensa mayoría no termina lo que empieza, y tú sí. Y quiero que recuerdes el hilo que une todo lo que vimos, porque no son 8 ideas sueltas, son una sola. Enfocas tu energía solo en lo que controlas. Eliges tu respuesta en lugar de reaccionar. Domas tus deseos para dejar de ser manipulable. Proteges tu tiempo como el tesoro irrecuperable que es. Conviertes tus obstáculos en caminos. Construyes tu paz antes que tu fortuna. Sumas tu 1% todos los días y cuando la abundancia llega, la sostienes sin que ella te posea. Todo eso, junto, es la ventaja del 1%. No es magia, no es suerte, es una mente entrenada y se entrena. Y aquí está lo más importante de todo. Esto no sirve de nada si se queda como un video bonito que viste y olvidaste. El estoicismo no se trata de saber, se trata de hacer. Marco Aurelio no fue grande por leer filosofía, sino por vivirla en medio de guerras, traiciones y plagas. Así que no te pido que cambies tu vida entera mañana. Te pido algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Elige una sola de estas ideas, la que más te tocó, y aplícala hoy. Una decisión desde la calma. Un deseo que sueltas,
una hora que rescatas. Eso es el primer ladrillo, y un año de primeros ladrillos construye una persona completamente distinta. Porque al final, la abundancia que otros ignoran no está escondida en un secreto, está escondida a plena vista, en la forma en que decides pensar, esperar y actuar cuando nadie te obliga. El 1% no vive en otro mundo, vive en el mismo que tú, solo que con la mente despierta, y tú acabas de despertarla un poco más. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a seguir entrenando esa mente que cambia destinos. Cuídate y recuerda, no controlas lo que te pasa, pero controlas en quién te convierte. ¿Y si la razón por la que te cuesta encontrar paz no fuera el mundo que te rodea, sino el miedo a quedarte a solas contigo mismo? Durante años nos hicieron creer que estar solo es algo que debemos evitar, como si la felicidad dependiera siempre de tener compañía, atención o aprobación. Pero cuanto más observas la vida, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Muchas personas no sufren porque estén solas, sufren porque nunca aprendieron a sentirse completas sin depender de alguien más. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones, conversaciones, redes sociales, opiniones y distracciones constantes. Sin embargo, cuando todo se detiene y llega el silencio, muchas personas sienten una incomodidad difícil de explicar. Los filósofos estoicos entendieron algo que la mayoría sigue ignorando. Quien no puede estar en paz consigo mismo, difícilmente encontrará paz en cualquier otro lugar. Y quizá por eso este video apareció frente a ti hoy, porque hay lecciones que llegan exactamente cuando estamos preparados para escucharlas. Lo que descubrirás aquí puede cambiar por completo tu forma de ver la soledad, porque estar solo no significa estar vacío. De hecho, puede convertirse en la mayor fuente de fortaleza, claridad mental y libertad emocional que jamás hayas experimentado. Cuando dejas de necesitar constantemente algo o alguien para sentirte bien, ocurre algo extraordinario. Recuperas el control de tu vida. Y es entonces cuando comienzas a construir una riqueza que no depende del dinero, las circunstancias ni la opinión de los demás. Antes de continuar, escribe en los comentarios la frase "Mi paz nace de mí". Quiero saber cuántas personas están listas para fortalecer su mundo interior. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de crecimiento y sabiduría estoica. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento difícil o que necesite aprender el valor de su propia compañía, comparte este video con esa persona. Gracias por estar aquí, por comentar, por suscribirte y por apoyar este contenido. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando videos que puedan transformar vidas. Ahora sí, acompáñame hasta el final, porque la verdad sobre estar solo es muy diferente de lo que la mayoría cree. Capítulo 1. La mayoría no teme a la soledad, teme encontrarse a sí misma. La mayoría de las personas cree que le teme a la soledad, pero si observamos con atención, descubriremos que ese no es el verdadero problema. Lo que realmente genera incomodidad es el encuentro con uno mismo. Mientras estamos ocupados, distraídos o rodeados de ruido, es fácil ignorar ciertas emociones, dudas o heridas que permanecen ocultas en nuestro interior. Sin embargo, cuando llega el silencio y desaparecen las distracciones, ya no hay nada que las cubra. De pronto aparecen pensamientos que llevamos años evitando, preguntas que nunca quisimos responder y emociones que intentamos esconder detrás de una agenda ocupada. Por eso, muchas personas buscan constantemente algo que las mantenga entretenidas, no porque disfruten el ruido, sino porque temen lo que podrían descubrir en el silencio. Los filósofos estoicos comprendieron esta realidad hace siglos,
Para ellos, la capacidad de estar a solas era una señal de fortaleza interior, no de debilidad. Sabían que quien necesita escapar constantemente de sí mismo jamás podrá alcanzar una verdadera tranquilidad. Marco Aurelio dedicaba tiempo a reflexionar en silencio, incluso mientras gobernaba uno de los imperios más poderosos de la historia. Entendía que el autoconocimiento no nace en medio de la multitud, sino en esos momentos donde la mente deja de perseguir distracciones y comienza a observarse con honestidad. La mayoría de las personas intenta llenar cada vacío con algo externo, cuando en realidad lo que necesita es aprender a escuchar lo que sucede dentro de sí misma. Curiosamente, la ciencia moderna ha llegado a conclusiones similares. Diversas investigaciones han mostrado que muchas personas experimentan incomodidad cuando permanecen a solas con sus pensamientos durante periodos relativamente cortos. Esto revela hasta qué punto nos hemos acostumbrado a depender de estímulos constantes. Hemos desarrollado el hábito de buscar entretenimiento inmediato cada vez que aparece el silencio. Pero esa reacción tiene un costo enorme, porque también nos impide conocernos profundamente. Y mientras una persona no se conoce a sí misma, seguirá buscando fuera las respuestas que solo puede encontrar dentro. Seguirá creyendo que necesita cambiar sus circunstancias cuando tal vez lo que necesita es comprender mejor su propio mundo interior. La gran paradoja es que aquello que evitamos puede convertirse en una de las mayores fuentes de crecimiento personal. La soledad consciente no es un castigo ni una señal de fracaso. Es una oportunidad para fortalecer la relación más importante de toda tu vida, la que tienes contigo mismo. Cuando aprendes a estar en paz en tu propia compañía, dejas de depender tanto de la validación, la atención o la presencia de otras personas para sentirte completo. Y es entonces cuando descubres una libertad que muy pocos llegan a experimentar. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando te encuentras completamente solo, sin teléfono, sin televisión y sin distracciones, ¿disfrutas tu propia compañía o sientes la necesidad inmediata de escapar del silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 2. Tu paz interior no depende de nadie. Uno de los mayores errores que cometemos a lo largo de la vida es entregar nuestra paz interior a factores que no podemos controlar. Muchas personas creen que estarán bien cuando encuentren a la pareja ideal, cuando reciban más reconocimiento, cuando tengan más dinero o cuando los demás las traten exactamente como esperan. Sin darse cuenta, colocan su bienestar en manos de circunstancias externas que cambian constantemente. El problema es que todo aquello que depende de otros puede desaparecer, transformarse o decepcionarnos en cualquier momento. Cuando tu tranquilidad depende de algo que está fuera de tu control, vives en una batalla permanente contra la incertidumbre. Y tarde o temprano, esa dependencia termina convirtiéndose en ansiedad, frustración o sufrimiento. Los estoicos dedicaron gran parte de sus enseñanzas a explicar esta realidad. Epicteto afirmaba que algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Parece una idea sencilla, pero contiene una sabiduría enorme. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y tu actitud dependen de ti. En cambio, la opinión de los demás, las circunstancias de la vida, el comportamiento de otras personas e incluso muchos resultados que deseas están fuera de tu control. Sin embargo, la mayoría de las personas invierte más energía preocupándose por aquello que no puede controlar que fortaleciendo aquello que sí puede dominar. Y mientras esto ocurra, la paz seguirá pareciendo algo lejano e inalcanzable. Piensa por un momento cuántas veces tu estado de ánimo ha cambiado por algo que hizo otra persona. Un mensaje que nunca llegó, una llamada que no recibiste, una crítica inesperada o una actitud que no comprendiste.
Cuando permitimos que cada acontecimiento externo determine cómo nos sentimos, nos convertimos en prisioneros emocionales de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra felicidad sube y baja según las circunstancias, como una hoja arrastrada por el viento. Pero la verdadera fortaleza emocional aparece cuando entiendes que no puedes controlar el mundo, aunque sí puedes controlar la manera en que respondes a él. Esa diferencia cambia completamente la forma de vivir. La paz interior comienza el día que dejas de exigirle al mundo que funcione exactamente como tú deseas para poder sentirte bien. Comienza cuando entiendes que tu estabilidad emocional no debe depender de la aprobación, la presencia o las decisiones de otras personas. Cuanto más desarrollas tu mundo interior, menos poder tienen los acontecimientos externos sobre tu tranquilidad. Y es entonces cuando descubres una libertad que pocas personas llegan a experimentar. La libertad de mantener la calma incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación o persona ha tenido más poder sobre tu paz emocional en los últimos meses? ¿Y qué pasaría si dejaras de depender de ella para sentirte bien? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 3. Aprender a disfrutar tu propia compañía es una forma de poder. Existe una diferencia profunda entre soportar la soledad y disfrutarla. Muchas personas pueden quedarse solas cuando no tienen otra opción, pero muy pocas han aprendido a sentirse verdaderamente cómodas en su propia compañía. Esto sucede porque hemos sido condicionados a creer que el valor de nuestra vida depende de lo que ocurre fuera de nosotros. Nos acostumbramos a buscar estímulos constantes, conversaciones permanentes y validación externa para sentirnos completos. Sin embargo, cuando una persona aprende a disfrutar de su propia presencia, ocurre algo extraordinario. Deja de necesitar desesperadamente aquello que antes consideraba indispensable. Ya no busca compañía para escapar de sí misma, sino para compartir una vida que ya es plena por sí sola. Los estoicos entendían que la verdadera libertad comienza cuando eres capaz de sentirte bien sin depender constantemente de factores externos. Esto no significa rechazar a los demás ni aislarse del mundo. Significa desarrollar una relación tan sólida contigo mismo que tu bienestar no desaparezca cuando estés solo. Una persona que disfruta de su propia compañía puede reflexionar con claridad, tomar mejores decisiones y actuar desde la convicción, en lugar de hacerlo desde la necesidad. Mientras muchos buscan llenar cada instante con distracciones, ella encuentra valor en el silencio, porque sabe que es ahí donde nacen las ideas más importantes y las respuestas más honestas. Curiosamente, gran parte de los momentos más transformadores de la vida suelen ocurrir en espacios de soledad. Es durante esos periodos cuando analizamos nuestros errores, redefinimos nuestras metas y descubrimos aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos bajo el ruido cotidiano. Incluso numerosas investigaciones han relacionado los momentos de reflexión individual con mayores niveles de creatividad, autoconocimiento y claridad mental. No es casualidad que muchos filósofos, escritores, científicos y líderes hayan valorado profundamente el tiempo a solas. Entendían que el crecimiento personal requiere momentos de silencio para que la mente pueda observar, procesar y comprender aquello que normalmente pasa desapercibido. La mayoría de las personas cree que el poder consiste en influir sobre otros, obtener reconocimiento o acumular recursos. Pero existe una forma de poder mucho más profunda y duradera, la capacidad de estar contigo mismo y sentirte en paz. Cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, dejas de actuar por miedo al abandono, por necesidad de aprobación o por temor a quedarte solo. Empiezas a tomar decisiones desde la tranquilidad y no desde la carencia.
Y es ahí donde nace una fortaleza que nadie puede darte ni quitarte. Ahora quiero preguntarte algo. Si tuvieras que pasar un día completamente solo, sin redes sociales ni distracciones, ¿lo vivirías como un castigo o como una oportunidad para conectar contigo mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 4. Las personas más fuertes aprendieron a caminar solas. Si observas la vida de las personas que han desarrollado una gran fortaleza mental, descubrirás algo que tienen en común. En algún momento tuvieron que aprender a caminar solas, no porque lo eligieran siempre, sino porque las circunstancias las obligaron a hacerlo. Hubo momentos en los que no recibieron el apoyo que esperaban, momentos en los que nadie entendió lo que estaban viviendo y momentos en los que tuvieron que encontrar respuestas dentro de sí mismas. Es precisamente en esos periodos donde se construye una fuerza que no puede desarrollarse de ninguna otra manera. Porque mientras dependemos constantemente de los demás para avanzar, nunca descubrimos de lo que realmente somos capaces. Los estoicos comprendían que el crecimiento personal rara vez ocurre en la comodidad permanente. Marco Aurelio escribió algunas de sus reflexiones más profundas mientras enfrentaba guerras, pérdidas y enormes responsabilidades. Séneca experimentó el exilio y la incertidumbre. Epicteto nació como esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Ninguno de ellos desarrolló sabiduría porque la vida fuera fácil. La desarrollaron porque aprendieron a utilizar los momentos de dificultad y soledad como oportunidades para fortalecerse. En lugar de ver esos periodos como castigos, los transformaron en espacios de aprendizaje y crecimiento interior. Muchas veces creemos que estar solos significa que estamos retrocediendo, cuando en realidad puede ser una señal de que estamos atravesando una etapa de transformación. Igual que una semilla necesita permanecer bajo tierra antes de convertirse en árbol, las personas también necesitan momentos de aislamiento para desarrollar nuevas capacidades. Son esos periodos los que nos obligan a pensar por nosotros mismos, a tomar decisiones con mayor madurez y a construir una confianza que no depende de la aprobación de nadie. Cada desafío superado en soledad se convierte en una prueba de que somos más fuertes de lo que imaginábamos. La verdad es que nadie puede recorrer por ti los caminos más importantes de tu vida. Otros pueden acompañarte, aconsejarte e inspirarte, pero hay batallas internas que solo tú puedes enfrentar. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres algo extraordinario. Ya no temes tanto a la soledad, porque entiendes que dentro de ella encontraste algunas de las lecciones más valiosas de tu existencia. La persona que hoy eres ha sido moldeada en gran parte por aquellos momentos en los que tuviste que seguir adelante, incluso cuando te sentías solo. Ahora quiero preguntarte algo. Mirando hacia atrás, ¿cuál fue ese momento de tu vida en el que la soledad terminó enseñándote una de las lecciones más importantes que has aprendido? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 5. Cuando dejas de necesitar, comienzas a elegir. Una de las transformaciones más importantes que puede experimentar una persona ocurre cuando deja de actuar desde la necesidad y comienza a actuar desde la elección. Mientras sientes que necesitas algo o a alguien para estar bien, tus decisiones suelen estar impulsadas por el miedo. Miedo a la soledad, al rechazo, al abandono o a perder aquello que crees indispensable para tu felicidad. En ese estado, es fácil aceptar relaciones que no te hacen bien, tolerar situaciones que dañan tu paz o perseguir constantemente la aprobación de los demás. Sin darte cuenta, comienzas a construir tu vida alrededor de aquello que temes perder, en lugar de hacerlo alrededor de aquello que realmente valoras. Los estoicos enseñaban que la libertad interior surge cuando comprendemos que nuestra felicidad no depende de posesiones, circunstancias o personas externas.
Esto no significa que debamos dejar de amar, de conectar o de disfrutar la compañía de otros. Significa algo mucho más profundo, aprender a relacionarnos desde la plenitud y no desde la carencia. Cuando una persona no ha aprendido a estar bien consigo misma, suele buscar en otros aquello que debería cultivar dentro de sí. Busca seguridad, valor, aceptación o tranquilidad. Pero cuando esas necesidades internas se depositan completamente en otra persona, la relación deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en una fuente constante de dependencia. Por eso existe una diferencia enorme entre querer y necesitar. Querer a alguien nace de la libertad. Necesitarlo nace del miedo. Cuando quieres a alguien, disfrutas su presencia, pero no pierdes tu estabilidad si las circunstancias cambian. Cuando necesitas a alguien, tu bienestar queda atado a sus decisiones, a su atención y a su permanencia. Lo mismo ocurre con el dinero, el reconocimiento o cualquier otra cosa externa. Cuanto más dependes de ello para sentirte completo, más poder le entregas sobre tu vida emocional. Y cuanto más poder entregas, más vulnerable te vuelves ante cualquier cambio que no puedes controlar. La verdadera paz aparece cuando descubres que ya eres suficiente por ti mismo. Desde ese lugar comienzas a elegir amistades, relaciones y proyectos porque enriquecen tu vida, no porque intenten llenar un vacío interior. Ya no actúas impulsado por la desesperación de obtener algo, sino por la claridad de saber quién eres y qué deseas construir. Y es ahí donde nace una libertad extraordinaria, la libertad de elegir desde la abundancia interior en lugar de hacerlo desde la necesidad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna área de tu vida en la que estés actuando desde el miedo a perder, en lugar de hacerlo desde la tranquilidad de poder elegir? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 6. La paz interior es la riqueza que nadie puede robarte. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a medir el éxito por lo que acumulamos. Más dinero, más propiedades, más reconocimiento, más seguidores, más logros. Y aunque muchas de estas cosas pueden aportar comodidad o satisfacción temporal, ninguna de ellas garantiza la paz interior. De hecho, basta observar la realidad para comprobar que existen personas con abundancia material que viven atrapadas por la ansiedad, el estrés o el miedo constante a perder lo que tienen. Al mismo tiempo, también encontramos personas con recursos mucho más modestos que irradian serenidad y estabilidad emocional. Esto ocurre porque la verdadera riqueza no siempre se encuentra en el exterior. La riqueza más valiosa es aquella que permanece contigo, incluso cuando las circunstancias cambian. Séneca hablaba frecuentemente sobre esta idea. Para él, la persona verdaderamente rica no era la que poseía más cosas, sino la que necesitaba menos para sentirse completa. Esta enseñanza resulta especialmente poderosa en una época donde constantemente se nos hace creer que necesitamos algo más para ser felices. Más éxito, más aprobación, más atención o más posesiones. Sin embargo, cuanto más depende tu bienestar de elementos externos, más vulnerable te vuelves. Porque todo lo externo puede cambiar de un momento a otro. Lo que hoy está presente mañana podría desaparecer. Y si toda tu estabilidad emocional estaba construida sobre ello, también desaparecerá junto con aquello que perdiste. La paz interior funciona de manera diferente. Nadie puede quitártela si ha sido construida desde dentro. Las dificultades pueden ponerla a prueba, las crisis pueden desafiarla y las pérdidas pueden sacudirte emocionalmente. Pero una mente entrenada siempre encuentra la manera de regresar a su centro. Por eso los estoicos dedicaban tanto esfuerzo a fortalecer su carácter y su mundo interior.
¿Sabían que una persona que gobierna sus pensamientos, controla sus impulsos y comprende sus emociones posee una riqueza mucho más estable que cualquier fortuna material? Porque mientras las posesiones dependen del destino, la fortaleza interior depende del trabajo personal que realizas cada día. Cuando comprendes esta verdad, comienzas a vivir de una manera diferente. Dejas de perseguir desesperadamente aquello que crees que te hará feliz y empiezas a cultivar aquello que realmente puede sostenerte en cualquier circunstancia. Aprendes a valorar la tranquilidad por encima de la aprobación, la claridad mental por encima de las apariencias y la libertad emocional por encima de las posesiones. Y es entonces cuando descubres algo extraordinario. La paz interior no es solo una fuente de bienestar, es la forma más alta de riqueza que una persona puede alcanzar. Ahora quiero preguntarte algo. Si perdieras mañana muchas de las cosas que hoy consideras importantes, ¿qué tan fuerte sería la paz que has construido dentro de ti? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 7. ¿Cómo construir una paz interior inquebrantable? Hasta este punto hemos hablado sobre la importancia de la soledad, la libertad emocional y la paz interior, pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se construye realmente esa paz? Porque la tranquilidad mental no aparece por accidente ni llega de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas constantemente. Los estoicos entendían que la mente se fortalece de la misma forma que el cuerpo, mediante la práctica. No basta con comprender intelectualmente estas enseñanzas, es necesario convertirlas en hábitos diarios. La persona que disfruta de una paz profunda no nació siendo así. Aprendió a entrenar su mente para no depender de cada problema, de cada opinión y de cada circunstancia externa que aparece en su camino. Uno de los hábitos más poderosos consiste en crear espacios de silencio voluntario. En una época donde estamos expuestos a estímulos constantes, permanecer unos minutos sin distracciones se ha convertido en una práctica extraordinariamente valiosa. No se trata de hacer algo complejo, se trata de sentarte en silencio, observar tus pensamientos y permitir que tu mente deje de correr durante un momento. Al principio puede resultar incómodo porque comenzarás a notar todo aquello que normalmente ignoras, pero precisamente ahí está el valor del ejercicio. Con el tiempo desarrollarás una mayor claridad mental y una comprensión más profunda de ti mismo. La paz interior comienza a crecer cuando dejas de huir de tu propio mundo interior. Otro hábito fundamental es aprender a cuestionar la necesidad constante de validación externa. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones tomas pensando en lo que otros van a opinar? ¿Cuánta energía inviertes intentando agradar, impresionar o encajar? Los estoicos enseñaban que una persona libre no vive esclavizada por la aprobación ajena. Esto no significa ignorar a los demás, sino dejar de convertir sus opiniones en el centro de tu identidad. Cuanto más sólida sea la imagen que tienes de ti mismo, menos dependerás de que otros confirmen tu valor. Y cuando eso sucede, aparece una tranquilidad difícil de describir, porque ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. También es importante aprender a disfrutar momentos de soledad elegida y practicar la gratitud por lo que ya existe en tu vida. Ambas cosas entrenan a la mente para dejar de vivir en la carencia permanente. La soledad te enseña a encontrar plenitud dentro de ti, mientras que la gratitud te ayuda a reconocer la abundancia que muchas veces pasas por alto. Cuando combinas estos hábitos durante meses y años, comienzas a construir una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que permanece incluso cuando la vida se vuelve difícil. Y ahora quiero preguntarte algo.
¿Cuál de estos hábitos sientes que necesitas desarrollar más en este momento de tu vida para fortalecer tu paz interior? Cuéntamelo en los comentarios.